Listo, bueno, como saben, mi nombre es Frank Marquez, soy Home Inspector del Estado de Carolina del Norte. Llevo 3 años como Home Inspector, ofreciendo mi servicio aquí a la comunidad, especialmente a la comunidad hispana. ¿Qué vamos a estar hablando hoy? Queremos aprender qué es una inspección de una casa, cuáles son los requerimientos, qué es lo que se busca en una inspección de la casa y todas las cosas que se pueden observar. Aquí tenemos qué es la inspección de la casa. Dice, un inspector calificado chequea todas las áreas visibles y accesibles de su propiedad para identificar cualquier problema de salud y seguridad. Las condiciones positivas o negativas de la propiedad. Un segundito. Chequeamos lo que es los elementos estructurales, los techos, cimientos, paredes, ventanas, puertas, aislamiento, sótanos, bodegas y áticos. El sistema eléctrico, la plomería, la calefacción, el aire acondicionado también forman parte de la inspección. ¿Okay? Incluso podemos chequear los aparatos electrodomésticos. Normalmente el estado de Carolina del Norte no requiere que tú chequees los appliances, pero normalmente mi compañía lo hace por cortesía, asegurarse que todos estén trabajando y estén funcionando correctamente. También otra cosa, se puede hacer el chequeo de termitas. Normalmente nosotros no ofrecemos ese servicio, pero sí coordinamos con otros inspectores para que el servicio se le haga. Ya una vez que se finalice el proceso de la inspección, el Estado de Carolina del Norte requiere que usted tenga un reporte escrito con todos los detalles de la casa. ¿Okay? Eso es importante. ¿Por qué hacer una inspección a la propiedad? Normalmente permite determinar los problemas estructurales, diagnosticar mantenimiento, reportar condiciones inseguras. ¿Okay? ¿Cómo elegir un inspector para su casa? Bien sencillo. Debe poseer una licencia que le autorice a trabajar en North Carolina, que es sumamente importante. Tener un seguro que cubra de $250,000 o más. Todos los inspectores tienen que estar asegurados. Investigue con sus realtors, amigos, Facebook, internet, que tenga referencia. No todo el mundo es cualquier inspector, no todo el mundo ofrece el mismo servicio. ¿Okay? Y lo más importante, que hable su idioma. Si usted no tiene una persona que hable su idioma, se le va a hacer difícil. Cuando hay una tercera persona traduciéndole, el mensaje no es el mismo. Okay, eso es sumamente importante. Y como yo hablo español, ustedes me van a llamar a mí. Ok, principales problemas visibles durante una inspección de su casa. Okay, en los interiores encontramos lo que es plomería, sistema eléctrico, aire acondicionado, calefacción, estructurales, insolación y ventilación. ¿Verdad? Aproximadamente hay alrededor de 400 a 450 componentes en una casa. Normalmente el inspector debe chequearlo todo, a lo que están accesibles. Hay muchas cosas que no podemos llegar por problemas de acceso, problemas de furniture, que el sistema, tú sabes, muebles y eso que están ocupando el lugar que no podemos pasar y podemos chequear, ¿verdad? En los exteriores vamos a chequear lo que es el tejado, el techo, las paredes, la chimenea, los cimientos, el sistema de drenaje, el cross space que le llaman, o el espacio de arrastre, que es debajo de la casa, ¿verdad? El inspector debe chequear todas esas áreas. Entonces, problemas comunes que encontramos en lo que es la plomería. Problemas de liqueo, corrosión, problemas en el drenaje del agua, del sewer, pequeñas, si no aprietas bien las conexiones puede crear liqueo y al final una simple reparación te va a costar $2 o $3 ahora, pero si lo dejas puede causar todo esto, si no lo cogen a tiempo. ¿Okay? ¿Qué vamos a chequear en un sistema eléctrico? Chequeamos los paneles, los outlets, todos los breakers, todas las conexiones eléctricas son muy importantes chequearlas. Normalmente nosotros tratamos de chequear todos los outlets de la casa, a todos los que podemos llegar. Es sumamente importante que todos estén trabajando correctamente. Los paneles eléctricos, todos. Aquí como ven, aquí ese fue el dueño de la casa que quiso hacer su master degree en electrician. Entonces, pero así no están supuestos a estar los paneles. No. Exactamente. Pero estas son fotos reales que encontramos nosotros con problemas en los home inspection, ¿verdad? Esto es un problema mensual, una conexión que no está bien puesto el breaker, creó un spark y te crea problemas eléctricos, ¿verdad? Una conexión, pusieron tape alrededor, ven cómo está quemado todo aquí, ¿verdad?
Esos son problemas comunes que se encuentran durante una inspección de una casa, ¿verdad? Penetración de agua, muy importante, que causan problemas estructurales. El agua es lo más destructivo que puede encontrar. Ese es el enemigo número uno de una casa. No hay otra solución. Es decir que penetración, si no tenemos un buen sellado alrededor de la casa, el agua puede penetrar. Si en las puertas, los flashing en las ventanas, las separaciones, la misma humedad puede crear separación en la madera y se puede expandir, ¿verdad? Otros componentes que chequeamos serían los sistemas de enfriamiento, calefacción. Igual, fotos comunes de los problemas que se encuentran en las casas. Normalmente los ductos de aire que están desconectados, que le ponen duct tape alrededor de los conductos, que ese tipo de tape no es aprobado porque crea humedad y puede crear moho y ese tipo de cosas. La corrosión en los coils, la que tenga un clearance de la unidad que no esté aproximadamente, que estén arriba aproximadamente 3 pulgadas a nivel del suelo para que el sucio y eso no se acumule dentro de lo que es el coil de la unidad y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Preguntas hasta ahora. Voy muy rápido, tienen que decirme, ¿ok? Okay. Otra cosa importantísima que chequeamos nosotros es el tejado. El tejado viene siendo el componente número uno de la casa. Es lo que aguanta, es lo que no permite que la casa penetre agua y ese tipo de cosas, ¿ok? Cuando vemos aquí, esto es bien común verlo especialmente en casas viejas. Los homeowners vienen y ponen tarp, eso le llamamos tarp, lo pachean ahí y eso es un mantenimiento constante. Eso cada 6 meses, 7 meses se va deteriorando y hay que ir de nuevo al techo y arreglarlo. Es más fácil coger y cambiar el 5 y ya saliste del problema correctamente. Problemas aquí, los shingles sueltos, esto es un problema. Esto fue una nueva construcción que no se hizo correctamente, no se pusieron los clavos correctamente, vino un viento y se llevó todos los shingles, ¿verdad? Estaba aprendiendo. Sí, todo debe ser hecho. Hay un manufacturer que es el que diseña todo esto, el que crea el producto, y él te dice exactamente cómo tienes que instalarlo y cómo tienes que hacerlo. Si no lo hace como él dice, estas son las consecuencias que vamos a encontrar. ¿Okay? Problemas de drenaje en lo que es los canales, sabemos que es canales, los gutters que llamamos, bueno, que no están bien instalados. Ven cómo tiene el ángulo para acá, agua, acumulación de agua, todo eso, penetración de agua cerca de la casa. Lo que es los downspouts, toda esta agua, esto le llamamos splash block, para que dirija el agua lo más lejos posible de la fundación. Siempre asegurarnos de que todas esas cosas estén correctamente expuestas. Okay. Problemas en el tejado, consecuencias dentro de la casa, penetración de agua alrededor de la chimenea, penetración de agua en todos los lados, ¿verdad? Normalmente esto, cuando ustedes ven esto en la parte de la chimenea, eso es causado por el mismo frío. El frío es el que hace que el ladrillo se explote. Okay. Es bien común ver esto en lo que es el área de la chimenea, ¿verdad? Algunas veces no podemos llegar a la parte de arriba porque está demasiado alto, pero es bien importante que el crow, esto le llamamos el crow, que es el crow de la chimenea, esté todo bien sellado. Si está abierto, agua puede empezar a penetrar por ahí, va a empezar a deteriorar todo dentro de la chimenea. Empieza de adentro hacia afuera. Ya cuando lo estás viendo afuera es porque el problema ya es bien grande y es extenso. Okay. Esta es una de las cosas más importantes que debemos chequear, lo que es la fundación de la casa. Si la casa no tiene un cimiento fuerte y conciso, no tenemos una casa en buenas condiciones, ¿sabes? Normalmente, ya como ven, problemas de footing, como las casas se están craqueando, problemas aquí, separación. Normalmente, si la craquedura de la fundación no pasa de 1/4 de pulgada, no es un problema grande. Si es menor de 1/4 de pulgada, lo único que recomendamos es que se monitoree, ¿verdad? Y que se chequee, cada 6 meses se pase por alrededor de la casa, que no haya crecimiento. Si da la casualidad que en ese periodo ustedes ven que continúan en crecimiento, van a necesitar un ingeniero que vaya y evalúe la estructura de la casa. Okay? Una de las cosas importantes, hoy en día todo el mundo quiere hacer un deck y cualquiera hace un deck, ¿verdad?
Tienen 4 tablas y se ponen. Pero, o sea, han habido tantos y tantos accidentes de los decks que se están colapsando por la mala instalación. Especialmente nosotros los hispanos, que cuando hacemos una fiesta, no vamos 2 o 3 gente a la casa, son 15 o 20 personas en la casa, ¿verdad que sí? Sí. Entonces ahí es donde está el problema. Principalmente nosotros como compañía y como home inspectors somos bien estrictos con lo que es los tech por causa de eso. Es decir, que nos tenemos que asegurar de que estén construidos correctamente, que estén bolted hacia la casa, que estén con tornillos pegados a la casa, que tengan un buen soporte, todo ese tipo de cosas. ¿Okay? So, normalmente este tipo de carqueadura que ustedes ven aquí, esto es una acera, sidewalk, como ustedes le llaman, el driveway. Esto es causado por una raíz de un árbol. Normalmente ahora usted ve que en nuevas construcciones ven los arbolitos pequeños, bien bonitos hacia alrededor que le ponen, es como un curb appeal, pero cuando usted viene 15 o 20 años, esta es la consecuencia, ¿verdad? Es decir que normalmente no puede haber ninguna vegetación, nada que esté cerca de lo que es la fundación de la casa, que esté cerca de los driveways. Cuando son pequeñas se ven bien, pero cuando empiezan a crecer, te pasa esto, ¿okay? So es importante de que todo lo que es vegetación esté lo más lejos posible de la casa. Otra cosa también importante con lo que es la vegetación es un acceso fácil para lo que es los animales, los roedores y todas esas cosas. Así que pueden entrar a la casa con mayor facilidad, ¿verdad? So, problemas de drenaje en lo que es las casas. So, normalmente el agua, como les decía ahorita, es el destructor número 1 de una casa. Normalmente lo que sí queremos es que el pitch de la casa, lo que es la elevación de la casa, esté con una buena altura, es decir, que el agua corra hacia afuera de la casa, no hacia adentro, ¿verdad? Entonces, esto lo que le llamamos el pitch de la casa, el grading, es decir, para que el agua pueda correr fuera de la casa, ¿verdad? Normalmente los problemas que encontramos es que las casas no tienen gutters, no tienen los canales, no tienen downspout, es decir, que el agua se le está acumulando alrededor de la casa. Es bien una reparación sencilla, pero al final esa agua acumulándose aquí, cerca de la fundación, va a penetrar, te puede craquear la fundación, penetración de agua en el crawl space, empieza lo que es un mold, el organic growth, como le llamamos, todo ese tipo de cosas, condiciones que no son buenas para una casa. ¿Okay? So, lo más fácil sería tratar de eliminar el agua lo más lejos de la fundación de la casa, es sumamente importante. Okay? So, ¿quién conoce lo que es las tuberías de polietileno? ¿Saben lo que es la tubería de polietileno? No. ¿PVC? No. El polietileno es el que le llamamos... ¿Cobre? ¿Cuál? ¿El de cobre? No. El cobre es No. Ustedes saben, el polietileno es una tubería. Esa que está ahí. De color gris. ¿La han visto alguna vez en alguna casa? ¿Saben? sí. Sí, ¿verdad? Este tipo de tubería fue hecha en los años 80 aproximadamente, estuvo instalando en las casas hasta como los años 95, 96 por ahí. Este tipo de tubería, la compañía que lo hizo fue demandada por varios, donde se instaló este tipo de tubería se craqueaba, era de muy mala calidad, ¿verdad? Principalmente lo que eran las conexiones, los clamps eran muy malos, entonces se reventaban en medio de la noche y te despertabas con un aguacero en tu casa, ¿verdad? No quiere decir que ahora tú compres una casa, tengas ese tipo de tubería y tú vas a demandar a alguien, okay, eso no funciona así, ya eso pasó ya. Pero el home inspector, si la casa que usted está comprando tiene ese tipo de tubería, nosotros tenemos que dejarle saber a usted que usted tiene ese tipo de tubería en su casa. Eso es mandatorio. Hacer un reemplazo de la tubería completa de una casa es bastante caro. Entonces nosotros tenemos el deber de decirle a usted quién es ese tipo de tubería. Ahora, cuando el problema es cuando las conexiones son plásticas, ahí es un problema más grande. Pero cuando las conexiones son de cobre, es menor el problema. Es decir, que en los años después que se hizo unos estudios, decidieron cambiarle lo que es las conexiones. Aquí son plásticas también, pero era cobre con bronce. Cuando se hicieron ese tipo de conexión, ya mejoró bastante lo que es la calidad de la tubería, ¿verdad? Es decir, que si tenemos el cobre, pasa, lo único que tenemos es que monitorearlo, tú sabes, si compras la casa que tenga ese tipo de sistema, cada 6, 7 meses, chequéate debajo de la casa, donde quiera, que no vaya a haber ningún liqueo, porque a veces, normalmente lo que pasa es que se le hacen los pinholes, esto es lo que le llamamos
los pinholes, empieza a liquear bien suavecito y tú no lo ves, ¿verdad? Bien suavecito. Y ya cuando vienes a ver ya te destruyó una buena cantidad de la casa, ¿ok? So, es importante que tengan eso en mente. ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? Frank, solo regresa a la imagen. En este caso, tú reportas. Me imagino yo que el dueño tendrá que ver qué solución le hay a eso. Bueno, si está en liqueo, nosotros como home inspector nada más podemos reportar y decirte que tienes este tipo de tubería en la casa. Si encontramos un liqueo ya es un problema. Ahora, si no encuentras un liqueo, no hay problema. Hay problema. Un problema futuro. Exactamente. Es decir, que nosotros no arreglamos nada. Yo te voy a decir, la casa tiene este tipo de tubería, encontramos un problema en tal localización, yo te voy a recomendar un licensed plumber que venga y evalúe el sistema y te determine qué es lo que hay que hacerle. Okay. El home inspector, eso es una de las contradicciones que hay. El home inspector no tiene que decirte a ti cómo se hacen las cosas. Y no estamos autorizados ni a darte precios de reparaciones ni decirte exactamente cómo se hacen las cosas. Ese no es el objetivo del home inspector, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es identificar problemas que tiene la casa y tratar de dirigirte lo mejor posible. El Estado de Carolina del Norte hay una cosa que le llaman DDID, es decir, que nosotros tenemos que describir el problema, direccionarte, cuáles son las implicaciones que tiene y qué es lo que pasaría si no lo arreglas, ¿verdad? Esas 4 cosas son las cosas que nosotros tenemos que dártelo a ti. No es lo mismo que yo te diga, la tubería está rota, a que yo te diga, la tubería que está localizada en tal lado tiene un liqueo de un extenso, no sé qué, si no se arregla puede causar este problema y quien tiene que arreglártelo es un licensed plumber. Es decir que la exposición es un poquito más amplia, ¿verdad? Que solamente decirte hay un problema en este lado, ¿verdad? ¿Otra pregunta? ¿Respondí tu pregunta? Sí, Okay. sí. So, en caso, como le decía ahorita, que es importante, lo primero que le hacen, la primera pregunta que le hacen a un home inspector cuando encontramos algún problema, ¿cuánto me va a costar para arreglarlo? ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta? Es una pregunta por default. Exacto. No estamos autorizados a decirle cuánto cuesta. Incluso si un home inspector le ofrece a ustedes, a cualquiera, le ofrece a ustedes que decirte, no, yo te lo arreglo por tanto, no está bien. Eso es muy importante. Okay, eso no está autorizado por el Estado de Carolina del Norte, a no ser que tenga una licencia de general contractor o que tenga una licencia de plomería, electricidad, del problema que sea. Pero sí puedes recomendar a alguien o no. Yo te lo recomiendo. Oh. Yo te puedo recomendar a alguien. Pero si yo ofrezco, por ejemplo, yo te encuentro este problema, yo te voy a decir que yo te lo voy a arreglar por 200 pesos. Es No te contra la preocupes. ley. Es contra la ley. El home inspector puede perder su licencia. Por eso. ¿Okay? Sí, puede ser el propio dueño de la casa hacer esas reparaciones. Él lo puede hacer el propio dueño. Esto es lo que pasa. Si yo como home inspector yo te estoy diciendo que tú lo hagas con un license plomero, electricista, con una persona calificada. Si ahora viene fulanito handyman y viene y te hace cualquier cosa y después a los 6 meses se rompió y tú me vas a decir, oye, mira, se rompió lo que tú me dijiste, ven acá, ¿con quién yo te dije que tú tenías que ir a chequearlo para arreglarlo? ¿Con fulanito handyman o con un license plumber o un license electrician license? ¿Entiendes? Y pasa mucho eso. Okay? So, es bien importante que la persona que le vaya a hacer cualquier reparación, cualquier cosa en su casa, que esté calificada, que usted esté seguro que esté calificada. Otra de las cosas es, siempre cada vez que vayan a buscar estimados y cualquier cosa, siempre busquen opiniones de 2 personas. Nunca se queden con una sola opinión. Okay? Es sumamente importante eso. So, tienes que recordar que nosotros los inspectores no realizamos ningún test ni que cause daño o que altere la propiedad. Eso incluye quitar las losas, quitar paredes, entrar en lugares estrechos, mover el tejado de la casa, mover muebles, levantar alfombra, o quitar o remover paredes. ¿Sabes? Nada de eso nada que esté afectando la casa nosotros podemos hacerlo. La casa no es de nosotros, es decir, que una persona es dueño, ellos son los que están autorizados a hacer todas esas cosas. Nosotros no podemos hacer nada. Ni aunque ustedes estén bajo contrato, hasta que ustedes no firmen esa casa, que esté su papel firmado, ustedes no pueden hacer nada en esa casa. Okay, no estamos autorizados para eso. ¿Verdad? So, otra de las pruebas que nosotros hacemos
es los daños. No, pero pensé que me iba a preguntar el último. Bueno. Dígame. O sea que ustedes lo único que ven es lo de afuera, No, lo nosotros visible y ya. no. O se meten adentro. A ver. Nosotros chequeamos todo de la casa. Todo. Nosotros vamos desde arriba hasta abajo. Todo se chequea dentro en la propiedad. Eso incluye el crawl space, el ático, el tejado, paredes, todo el funcionamiento de la casa completo. Ahora, como decía ahorita, si hay algo que puede afectar mi seguridad o puede afectar la seguridad de la casa, nosotros no entramos, pero te dejamos saber a ti. En el reporte también te lo vamos a poner y te voy a dejar saber que te va a decir no te pude chequear el garaje Causa. por la cantidad de objetos que había en esa área de ahí. No sé qué es lo que hay allá atrás de eso. O sea, normalmente el inspector te va a dejar saber qué es lo que no chequeó y qué es lo que chequeó. Para que entonces ustedes tienen un walkthrough, un final walkthrough, algo así, ya la casa seguro en ese momento va a estar despejada completa. Cuando usted con su realtor vayan y caminen, diga, oh, déjame chequear este momentico ahí invisible. Si no ven nada de que no sea normal, a ustedes pueden proceder. Si ven algo que como que le tienen alguna pregunta, ¿sabe? Ya paran el proceso ahí mismo y vos llaman al inspector, llamen a cualquier persona que los pueda ayudar. ¿Ok? Respondo tu pregunta. Sí. Otras pruebas que hacemos nosotros es pruebas de termitas. Normalmente, como decía ahorita, yo no las hago, pero sí coordino con otro inspector que viene y le hace lo que es la prueba de las termitas. Normalmente creo que el banco requiere, la mayoría de los bancos requiere que ustedes tengan un termite inspection. ¿Okay? Daños de humedad. Cada vez que vemos una mancha de agua, cualquier cosa, nosotros la testeamos con un moisture meter para asegurarnos de que esté seca o que esté activa. Normalmente lo que se hace es que si la mancha de agua está seca o no ha llovido o cualquier cosa esa, nosotros no podemos determinar si hay un problema activo o no, pero sí les recomendamos siempre a los clientes de que busquen un disclosure del seller que diga si hubo una reparación, si hubo algo que ellos tuvieran algún conocimiento de esa mancha de agua o lo que sea, ¿verdad? Digamos que el seller no conoce ese tipo de proceso, no sabe nada, no le puede dar una información correcta, entonces ya ustedes tienen que buscar una persona que venga y evalúe eso para asegurarse de que no vayan a crecer el problema. ¿Okay? Nosotros chequeamos lo que es el agua, colectamos el agua del pozo para asegurarnos de que no tenga bacterias, que no tenga minerales y los heavy metals que le decimos, ¿verdad? No hacemos lo que es el asbesto, no hacemos el chequeo, pero sí recomendamos a una compañía que viene y lo hace. Normalmente los asbestos los encontramos en casas que están un poquito bien antiguas, ¿verdad? En eso, si vemos alguna presencia, sospechamos algo de asbesto, siempre recomendamos que se teste correctamente. ¿Okay? Hacemos inspecciones de los tanques sépticos y hacemos inspección del gas uranio, el radon gas como le llaman. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es radon? Ya lo explicamos ahorita. Ya le explicaron lo que es radon, ¿verdad? Radon mata, el radon mata. Y por ahorrarse 100 o 150 pesos lo que vale la inspección, eso le puede causar la vida a un familiar que queremos, ¿verdad? So, es siempre recomendable que se haga el radon test. Okay? O sea, la compañía tuya hace toda la inspección completa. Sí, correcto. Okay. Personalmente yo hago lo que es radon, hago lo que es el agua y hago la inspección general. ¿Okay? Entonces, pero yo coordino lo que es el tanque séptico, coordino lo que es asbesto y coordino lo que es las termitas. ¿Cuáles son los asbestos? Asbesto es como si hubiera, es como, ¿El moho? no, asbesto No, es un material que se usaba antes para construir. exactamente. So, Causa cáncer. exacto. Ujú. Asbesto Ya causa cáncer. lo usaban a veces, que es Lo un usaban material como que... Sí, pero que... y lo Normalmente dejaron se encontraba en los tiles, en la pintura, en la Tuberías también. tubería de, ¿sabes? El crap que se le pone a las tuberías, todas esas cosas. Sí. Esto causa cáncer. Ahora, el asbesto no te hace daño si tú no lo comes. ¿Sabes? Normalmente cuando es la pintura, a veces tenemos las casas que tenían pintura y entonces si tú no te las comes, no las muerdes, no te va a pasar nada. ¿Sabes? Eso es bien importante. A veces tenemos niños y hay animales en la casa que le da por morder y ahí es donde está el problema. Okay?
So, la inspección debe resultar en un reporte verbal y profesional y escrito, donde el inspector debe resaltar todo y cada uno de los problemas encontrados en la pesquisa. La inspección se hará en su presencia y la de su agente inmobiliario si usted lo autoriza. Es importante, ustedes son los que están contratando al Home Inspector, no es el Real Estate Agent que contrata al Home Inspector. Okay, nosotros no trabajamos para ningún agente de realtor ni nada. Nosotros trabajamos para ustedes. Okay, ahora, el realtor le da recomendación a ustedes de que se puede usar a fulano porque conocen sus trabajos y ese tipo de cosas. Pero en realidad nosotros trabajamos para ustedes. Nosotros le damos el reporte al realtor si ustedes nos autorizan. Nosotros, a quien ustedes quieran, nosotros le podemos dar el reporte y podemos explicarle las condiciones de la casa a tanto que ustedes autoricen eso. Si yo hago algo, si yo mando el reporte mío, digamos, el reporte de tu casa, yo se lo mando al realtor, si tú autorizarme, yo me puedo buscar un problema. ¿Okay? So, ustedes me tienen que autorizar a mí para yo podérselo dar al realtor o a cualquier otra persona. ¿De acuerdo? Es importante eso. Yo trabajo para ustedes. Yo no trabajo para el realtor, ni trabajo para el lender, ni trabajo para nadie. ¿De acuerdo? Es importante que sepan eso. Ha habido problemas de que se han enviado los reportes sin autorización y esas cosas y ha causado problemas. ¿Okay? Ok, preguntas que tengan. O sea que tú entras en acción cuando la casa está o sea, ya está en trato, cuando ya uno ya dio ese dinero para que la saquen de venta, Claro. y tú ya entras a hacer la inspección. Porque cuando eso sucede y tú encontraste esa falla, o sea, tú tienes prohibido darle información al que la está vendiendo, lo vas a decir directamente a nosotros. Es correcto. Al que está pagando. Ajá. Yo no tengo que decirle nada ni al vendedor Ok. ni a nadie. Okay. ¿Me entiendes? Pero el banco me requiere a mí esa información que tú... Si el banco te la pide, No, yo se la mando a ustedes, y yo- por ejemplo. Si el banco la requiere, algunos bancos requieren que tengas el reporte de inspección, o ustedes se la envían, o ustedes me tienen que autorizar a mí para que yo se la mande al banco. Okay. ¿De acuerdo? Es lo mismo autorizar para que se la mande al vendedor y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Porque ahí no correría por cuenta de nosotros la reparación de eso, ¿no? O sea, Mira, en ese caso hay cosas y cosas. En ese mundo yo no me puedo meter porque eso ya es cosa del realtor, ¿verdad? Pero normalmente lo que ustedes van a querer es Negociar eso. Ajá. Eso para tu tratar de negociar. o sea, dar negociar. el ok si Exacto, eso para tu negociar. Yo siempre digo que cuando tú compras una casa, tú estás comprando el problema. Si tú compraste la casa con este lápiz que debería ir aquí, pero está virado al revés, tú te vas a quedar con eso y después tú tienes que pagar 5 pesos a alguien para que venga y te ponga ese lápiz así, ¿verdad? Entonces tú estás tratando de buscar el mejor valor de tu casa, ¿verdad? Cuando ya tú te mudes, ya tú no tengas que preocuparte por nada. Entonces ahí están los realtors que ya, después que ustedes tengan el reporte, ustedes van a poder negociar y puedan ver cuál es la mejor manera. Hay muchos casos de que el realtor, el vendedor no vende la casa como está. Hay muchas veces que quieren arreglarte la mitad de las cosas que encontraron. O hay veces que no quieren arreglar nada o te lo arreglan todo. Tú sabes, es casos y casos, es bien difícil. Claro. Pero esa ya es parte ya del realtor que se encarga de lo que es las negociaciones. Ahora, una cosa importante, como digo yo, ustedes van a querer que todo lo de la casa se arregle. Pero en realidad, las cosas más importantes. El reporte mío de las maneras que viene como pobre, marginal y satisfactorio, ¿verdad? Cuando lo ponemos en pobre quiere decir que necesita atención inmediata, es decir, que si no se arregla va a pasar algo grande, ¿verdad? Cuando es marginal es un periodo de 1 a 5 años aproximadamente. Si en ese tiempo tú no arreglas eso, te puede causar un problema más serio, ¿me entiendes? Entonces tú vas a calificar, ya cuando ya tú tengas el reporte, tú vas a ver y vas a decir, no, ya tengo estas cosas que están en pobre, esto sí quiero que me lo arregle, pero esto que está en marginal, bueno, vamos a ver cómo lo podemos solucionar, ¿entiendes? Por eso, así como deberían trabajar. Acuérdense, ustedes están comprando una casa, ustedes no están comprando una bicicleta. ¿Okay? Una pregunta. Digamos, si yo soy dueño de una casa, ¿a cada cuánto tiempo recomiendan hacer una inspección? Por ejemplo, Mira, tú como dueño de casa, tú deberías hacer cada 3 meses, tú deberías pasar por tu casa. Hay un checklist que nosotros le llamamos, que es, por ejemplo, por cada season, cada temporada de año, tú debes pasar y chequear las cosas. Por ejemplo, ahora en la primavera, ¿verdad? Tú vas a chequear
caminar por fuera de la casa, asegurarte que los gutters estén bien puestos, que no haya hojas en los gutters, no empiece mucha agua, que los gutters estén echando el agua lo más lejos posible de la fundación, resetear tu GFI, los jaules, ¿sabes? Los jaules que tienen los botoncitos, resetearlos, cambiarle los smoke alarm, la batería de los smoke alarm de la casa. Esas son cosas que son como preventive maintenance, como le llamamos, mantenimiento preventivo. ¿Verdad? Eso cada 3 meses tú deberías hacérselo a su casa. Viene el invierno, vienen ciertas cosas que son para el invierno, para asegurarte que no vaya a afectar el invierno, no vaya a afectar tu casa, ¿sabes? Y así relativamente. Yo digo, a la hora de pagar a un inspector, como por ejemplo usted, yo por ejemplo tengo 5 años viviendo acá y hasta la fecha no he visto nada, pero hay cosas que yo no sé que pueden estar ahí los problemas. Eso ya viene a tu discreción. Eso forma parte de, no hay nada que te recomienden de que tú hagas una inspección cada 5 años, un año, ¿no? Eso tú lo puedes hacer cada vez. Yo, si tú quieres, yo voy a tu casa y te inspecciono tu casa todos los días, ¿sabes? Eso va a ser el alimento de mi familia, ¿verdad? Pero ya eso, como te digo, es a tu discreción. Okay. No, depende también, tú te haces buen amigo de él. Mira, fulano, ven para acá que te vamos a hacer un barbecue. Claro. Ven para que me chequee aquí abajo, güey. Te puedo recomendar ahí algo. Fran, y en el tiempo que tienes haciendo tu trabajo, en las experiencias que has tenido problemas después que tú das el diagnóstico y te dicen de lo que inspeccionaste? Mira, ¿Te ha fallado algo? ¿Qué es lo que te ha fallado? te digo la verdad, de lo que has inspeccionado. gracias a Dios no he tenido nunca ningún problema. Ninguna queja he tenido hasta el momento. Nunca he tenido ninguna queja ni nada. Una de las cuestiones es que me gusta tomarme mi tiempo en las inspecciones. Normalmente nosotros hacemos 2 inspecciones diarias, no más que eso. Si hacemos 3 ya estamos perdiendo calidad en el trabajo. Es decir, que una inspección nos demoramos entre 2 horas y media, 3 horas, depende del tamaño de la casa y depende de las condiciones que estén. O sea, eso es siempre. Hay muchos inspectores ahí afuera que hacen 3 y 4 inspecciones al día, ¿verdad? Garantizo que la calidad de trabajo no es la misma, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno tomarse su tiempo. Yo me lo tomo y me dedico a la casa, porque ustedes me están pagando por eso, y ahí es donde ustedes van a vivir. Frank, me imagino yo que no todos los inspectores trabajan igual. Puede ser de que en tu caso vienes e inspeccionas una casa. Dices, bueno, la casa tiene esto, aquello, y necesita, es criterio tuyo si lo mejoras o pides. Después de que tú das las recomendaciones sabidas y por haber, dentro de la inspección que tú hiciste, ¿vuelves otra vez a la casa para ver si esa inspección o esas reparaciones se hicieron? Y si pasa la inspección, o no necesariamente vuelves tú a hacerla. Mira, hay muchos homeowners que compran casa y no tienen idea de nada de construcción ni nada, ¿verdad? Cuando yo te doy el reporte, tú vas a querer las cosas que se te reparen, pero si tú sabes un poquito de algo, tú vas a chequear y tú vas a saber, no, que el inspector me dijo que tenía que arreglar aquí, allá, ¿verdad? El inspector, cuando tú lo pagas para hacer una reinspección, él te va a cobrar por eso. Okay. No es gratis, es una Eso te va a cobrar igualito. Visita y es otro dinero. es otro dinero, ¿verdad? Normalmente a mí me gustaría ir a hacerte la reinspección, pero ahora es lo que yo voy a decir, mi contrato dice, yo voy y te voy a chequear las cosas que están en la casa, pero yo no soy responsable de cómo se hicieron las reparaciones, quién la hizo, ni cuál fue la calidad. Final, sí. Mi recomendación, Ya no es tu contrato, ya no entra en tu obligación. mi trabajo va a ir a hacer Indicarte la falla. esto, había que ponerle el flashing alrededor del lápiz. Yo voy a chequear, voy a mirar el flashing, está puesto, bien, perfecto, no hay ningún problema. Ahora, usted va a querer que tener un recibo de quién te hizo ese trabajo, ¿verdad? Eso es lo que ustedes van a querer. Que fulano me hizo el trabajo ese y él es el que garantiza de que ese trabajo está hecho correctamente. ¿Me entiendes? Yo solamente voy a hacerte una inspección visual de la casa y decirte, ¿se hizo? No se hizo. No se hizo. Para la garantía de eso va a estar En el recibo. quien el recibo, cómo se hizo. Exactamente. ¿Ok? Es así, ¿verdad? Hay un programa nada más, CPLP, que les voy a hablar en un ratito, les voy a explicar los programas, que sí requiere una reinspección, porque es un programa del gobierno que requiere que todas las cosas que salgan en el documento que les provee inicialmente son inspección. Todo lo que sale en la inspección hay que arreglarlo. Entonces piden que el inspector vuelva,
que Ah, creo que cobra 100, 150 100 pesos. dólares, 100 pesos, vuelva y verifique De que right, se hizo. que se hizo. No quiere decir que él es responsable ahora No, de ponerlo, no, no. sino nada más que él visualmente vio Que que se se hizo. hicieron. Que dé el visto bueno de que Right. se hizo o no. Ujú. Yeah. Incluso creo que ese programa requiere el Hood Inspection, ¿verdad? También, sí. Y nosotros, normalmente yo se lo hago gratis, tú sabes. Como estoy en el mismo proceso ya, yo mismo El automáticamente. HUD inspection es nada más pasó o no pasó. Exacto, So, él chequea la calefacción, sí. el aire acondicionado, so, si está la temperatura lo que debe ser, pasó o no pasó, es pass or fail, Sí. es lo que le llaman. Sí. So, es un documento en adición al documento que le da que es la inspección Ujú. formal. Normalmente por ese documento los inspectores te cobran 100, 150 Ya, dólares afuera. cobran Pero por- nosotros, como yo lo estoy haciendo automáticamente junto con la inspección, ya yo lo voy a llenar el papel y no se me hace difícil. Es decir, que se ahorran un dinero ahí con ese papel. ¿Verdad? Otra pregunta. ¿No hay más preguntas? Gracias, no, estuvo muy claro. Ya. Recuerden, es bien importante de que el inspector que ustedes trabajen hable su idioma y que les pueda explicar las cosas de la casa, ¿ok? ¿Y cuánto cobran ustedes la inspección total? Mira, Como para ir a hacer todas esas. yo cobro basado en el tamaño, la inspección general es basado en el tamaño de la casa y en el año que está construido. Ese es lo que aproximadamente. Es decir, que una casa de 1200 pies cuadrados, si está construida, Una de 2000 mejor. una casa De 2000. Una casa de 2000 debe estar entre 300 y 350 aproximadamente. Si ya está construido antes del 99, le suben unos 45 dólares más, ¿verdad? Y así. Pero No, este es general. hay mucha gente que te cobran según el valor de la casa, tú sabes, y no... Es decir, que si tienes un dinero para comprar una casa de 5 millones de dólares, ¿cómo tú me vas a pagar a mí 5,000 pesos por hacerte una inspección? ¿Me hago entender? Es decir, que nosotros no podemos evaluar la casa por el valor, sino por el tamaño. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? ¿No? No. Ahora callen para siempre. Están a tiempo, ya me voy. Ya. Un millón de gracias, muchas gracias. Yo tengo unas tarjetitas por aquí Pásalas, por favor. que se las voy a dar en caso de que tengan cualquier preguntita. Perdón. Está bien. Ya ustedes tienen realtor y todo con que están trabajando, ¿verdad? Gracias. Oye, ¿está bien? Ok, ahí está. ¿Con qué realtor ustedes trabajan?